Thank you. Muy bien, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por venir. Qué de gente, qué de amigos. Vamos a empezar ya, en breve. Vamos a esperar a que todo el mundo esté sentado. Madre mía, qué bien, qué de gente. Vuelta a la presencialidad total. Saben que los bollitos no son tan buenos, ¿no? No, bueno, luego hablamos. Muy bien, pues bienvenidos todos a este primer evento trimestral del año de Faraday. Todos los socios, los CEOs de las participadas, nuestros amigos, coinversores, colaboradores, amigos, al fin y al cabo. Vamos a intentar hacerlo muy ameno para también tener tiempo después de conectar y de conocer a gente muy interesante que hay aquí. Pero bueno, queríamos, porque conocéis la estructura de esta pequeña charla, pues informaros de nuestras recientes inversiones y actualización del último trimestre, presentaros al CEO de nuestra última participada, que acabamos de cerrar, y luego pasar a una mesa redonda con 3 personas, bueno, autoridades dentro de este ecosistema de la inversión en fase temprana, ¿vale? Y fase un poco más avanzada también, como son el propio Guaira, pero también Samaipata y también Bonsai, para que nos hablen de esta incertidumbre reinante y cómo la están viviendo y qué tipo de problemas están viendo, qué soluciones le están dando, tanto a nivel de inversor como a nivel de participadas propias, ¿no? Y todo lo que pueda ser útil para... Hay muchos business angel, inversores por aquí, así que pues me alegro un montón. Bienvenidos, bienvenidos todos, una alegría. Pues, ¿paso yo las slides o las pasas tú? ¿Sí? Guay, thank you. Muy brevemente, este primer trimestre del año... sí, vamos directamente a los hitos. Este primer trimestre del año, bueno, hemos crecido un poquito, somos 261 socios ya, entre España, pero también Alemania y Benelux. Tenemos el honor de tener aquí a François Xavier, FX para los amigos, nuestro Managing Director que ha cumplido 2 años este último 4 de abril, o fue el 6, o el 1 de abril. y quería decirnos unas palabritas, pero vamos a terminar 102 oportunidades presentadas, 53 proyectos y llevamos 126 inversiones ya en 44 proyectos, 25 millones de euros invertidos. Un nuevo proyecto que estamos cerrando ahora mismo y una reinversión también muy interesante que estamos cerrando en estos días, ¿no? 37 oportunidades de venta, como sabéis. No solamente tenemos nuestros exits, que exit como tales tenemos 6, sino también dentro de Faraday existe esa posibilidad de hacer ventas parciales, que ha ocurrido ya en varias ocasiones, y los múltiplos obtenidos han estado entre 1,8 a 10 meses y 14,1, nuestro máximo múltiplo por ahora en 47 meses. Plusvalías de más de 5 millones y coinversiones pues con casi todos los que estamos aquí activos en el early stage de España y ya comenzando a coinvertir con distintos actores, tanto en Alemania como en Bélgica. Esta es nuestra cartera de participadas, no os pido que memoricéis todos los logos, pero pues muy orgullosos de todas ellas, de las que van bien y de las que no van tan bien. Desde luego lo que estamos viendo es una actitud ante la dificultad encomiable, muy valiente, y oye, sabemos a qué jugamos todos, ¿no? Entonces, 6 exits, vale, seguimos. Vale, este trimestre hemos cerrado estas inversiones de 150.000 con una nueva inversión. Hablamos del club solamente, no del fondo también. Muchos sabéis que tenemos el club, que es nuestra esencia de donde hemos nacido y llevamos 12 años con los clubs, ya no solamente uno, sino España, Alemania y Benelux, pero también un fondo que ahora os comentaré. Entonces, la nueva inversión en Flipo, vamos a tener el honor que ha venido de Barcelona para que le conozcamos personalmente, también estará en la cena el fundador de Flipo. Una reinversión en España, en Singularu, que estamos cerrando en notaría creo la semana que viene, y una nueva inversión pendiente de lanzar en Benelux, que ahora comentaremos. Cerramos nuestro fondo finalmente con 35,6 millones, estamos invirtiendo con él desde hace ya cerca de 2 años, y 18, 19, 20 en breve empresas invertidas con 35, 36 operaciones realizadas. Luego, también muy orgullosos nosotros tenemos, para que nos conozcáis también mejor, pues la ayuda, yo diría que indispensable para cubrir el deal flow que cubrimos de más de 3.000 proyectos al año de estudiantes en prácticas. Tenemos un programa que ya es el 4.º año o 5.º año que lo llevamos, que son estudiantes en prácticas de máster, que por las mañanas vienen durante 6 meses a ayudarnos 5 horas al día de lunes a viernes en prospección,
eminentemente a buscar proyectos gracias a colaboradores, de todas las aceleradoras. Yo creo que en España, pues oye, pues hay gente fantástica al frente con quien establecemos relaciones y nos hinchan a Dealflow. Gracias a ellos encontramos muy buenos deals, pero también gracias al trabajo de estos estudiantes en prácticas que nos aportan muchísimo valor y nos ayuda, bueno, pues a detectar talento y a estar orgullosos de lo que tenemos, porque hay gente fenomenalmente formada, con unas ganas de trabajar. Bueno, orgullosos de tener a Olimpia, Adrián y Agustín en inversión, están por aquí, luego los conoceréis, y a Alberto en finanzas. Vale. Lanzamiento, por fin, de nuestra nueva extranet y aplicación móvil, ¿no? Ahí, gracias en particular a los esfuerzos de Lucía y de Luis, ¿vale? Con nuestros desarrolladores externos, han sido 6 meses de parto, parto corto, yo diría que más de 6 meses, pero ya está disponible, ya está recibiendo nuestras oportunidades por la aplicación móvil también. Y estamos preparando, pues como sabéis, desde el año pasado creo que fue donde estamos estableciendo unas jornadas de verano más lúdicas, más divertidas para nuestros socios de las participadas, y la última vez fue torneo de golf y torneo de pádel, que coincidió con un día de junio de 40 grados, casi se desmayan varios, yo incluido. Así que vamos a pasar a una actividad más cultural y de cocinillas, ¿no? Que decimos Masterchef para este verano, pues, os informaremos en un par de semanas, yo creo, ¿no? Fenomenal. Bueno, lo primero también quería aprovechar que ha venido François Xavier FX, no le gusta que le llamen François Xavier, es muy largo, ¿no? A visitarnos para cederle el micro y que quería dedicaros unas palabritas. Do you want me to come here? Okay. Do you mind if I do it in English? I haven't had beer, so Spanish is going to be a bit complicated. Habla muy buen español, pero necesita un par de cervezas. Ah, sí, sí, sí. Lo haré un poco más tarde, ¿no? So, yeah, that was not planned to bring me here, but I'm really happy to be in front of you. Welcome, everybody. You usually don't see me at events. I usually come once per quarter. I try to come for each event. I'm really glad to be today with you. So just like Gonzalo mentioned, it's now exactly 2 years that we launched the Benelux Club. And I think it has been a great journey. Thanks to the team, first of all. Thanks to you, Gonzalo. Thanks to the team. I see them all around. Thanks to you, club members, also members of the fund, also the ones in the Benelux region. We're growing strong. We have investors in the club, but also in the fund. And just to celebrate that, but you already disclosed the surprise, we should be launching a new report from a Belgian company, Flemish one, just to balance, you know, the community question in Belgium. We had a French speaker, so we need a Flemish one this time, and we achieved that. So expect just a report in the coming days coming your way. Thank you. And now, without further ado, one of the main protagonists, do we say protagonists in English? No, main characters of this event. Well, first of all, our managing partner and partner of Spain, Jaime Biel, yes, and the founder of Flipo. Ay, me he pasado el inglés de repente, es verdad. Perdón por el lapsus. Vale, pues Jaime, Alex, un aplauso para ellos. ¿Quieres poner el producto? ¿Dónde quieres poner el producto para que lo vean? Por aquí. Espera, abriremos, cogeremos un poquito para hacer un poco de show. Bueno, Alex, muchas gracias por venir. Ha venido desde Barcelona hoy. Bueno, para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerte, ¿podrías explicar brevemente quién eres y, bueno, trayectoria, un poco lo que has hecho y qué te llevó a montar Flipo? Vale. Bueno, primero de todo, gracias a todos. Y Barcelona no está tan lejos, así que, bueno, que está muy bien estar aquí. Yo soy Alex Abril, tengo 26 años, llevo emprendiendo unos 4 o 5. Creo que la base de todo viene por, bueno, juego balonmano de alto rendimiento, desde los 4 años empecé hasta los 22, he jugado en 3 países mientras estudiaba management e innovación. Y bueno, Flipo
nació básicamente ya desde la universidad. Yo empecé con el tema de las gafas y vi que mi padre pues se compró una gafa que se gastó 1000 euros y simplemente cambiaba lo del suplemento, ¿no? Y ostras, estaba vacilando y fardando un montón y yo, tampoco tiene tanto, ¿no? ¿Por qué no le cambias los colores? ¿Por qué tal? Hablaba con mi madre y decía, ostras, pues qué guay poder cambiarle también el frontal, otros colores. Luego a partir de ahí pensé, ostras, ¿y por qué solo cambiar el 50% de la gafa, ¿no? Vamos a intentar hacer algo nuevo, que esto en este caso pues somos los únicos a nivel mundial que lo tenemos, que podemos cambiar el 100% de la gafa, y esto pues básicamente ayuda en versatilidad para todos aquellos que gradúan una gafa, y creo que también pues lo guay fue que intenté vender una gafa graduada online, no se la pude vender ni a mi padre, porque la gente que quiere gafas graduadas tiene que ir a una óptica. Entonces a partir de ahí intenté distribuírselas a ópticas y bueno, con esto pues también el problema que tenía es que me decían, Alex, las gafas molan que flipas, pero tengo un montón de gafas en el cajón y me faltan clientes. Y entonces a partir de ahí fue como, ostras, pues vamos a juntarlo. Si los clientes quieren ópticas y las ópticas quieren clientes, pues yo capto el cliente online, le enseño mi producto, a la óptica le dejo un stock en consigna, de esta manera no tengo que ir montando ópticas que son carísimas, y entonces pues ahí gradúan y luego ya le acabamos vendiendo la gafa. Y esto es un poco pues quién es Alex y quién es Flipo actualmente. ¿Cuál ha sido la dificultad más significativa, o algunas de ellas, y los aprendizajes asociados al lanzamiento? Yo creo que la dificultad más significativa es un poco como en la vida, ¿no? Darte hostias, hostias, hostias y seguir ahí aprendiendo de ello, tener resiliencia y pues seguir adelante. Por mucha suerte, otro de los grandes aprendizajes es que a veces solo puedes ir más rápido, pero que acompañado vas mucho más lejos. Entonces tengo la gran suerte de tener un muy buen entorno, que en este sentido pues me ha ayudado mucho, y también pues creo que digamos, cultivar la cultura, el talento sobre todo, ¿no? En ese sentido ayuda. Y básicamente pues que también en nuestro caso al inicio le intentaba vender las gafas a ópticos y aunque me decían, oye, me gustan mucho, o a los clientes, me gustan mucho, pero al final nadie me compraba. Entonces era un poco como que si el prescriptor por A o por B no me ayudaba a vender y veía que el cliente lo quería, pues tuvimos que romper ahí un poco de paradigmas, y también pues creo que a la que ya creas como un poco de proof record o track record o que demuestras un poquito, a partir de ahí creo que ya viene la exponencialidad. En nuestro caso creo que en un año hemos multiplicado por 70 las ventas, estamos en más de 160 ópticas, tenemos top 5 cadena más grande de España. Y claro, gestionar este hipercrecimiento con el talento, que no hayan fisuras y tal, creo que es ahora el tema a aprender y para poder seguir. Se está hablando mucho de todo el tema macroeconómico, con lo que está pasando ya tanto desde el punto de vista inversor como desde el punto de vista también de los emprendedores, ¿no? ¿Cómo veis vosotros desde Flipo la situación macroeconómica? ¿Cómo la habéis percibido? Y si veis en su caso que tenéis algún riesgo en ese sentido, ¿cómo pensáis mitigarlo? Tanto por inflación, por tipos de interés, por valoraciones, por liquidez. Vale, la primera, en cuanto a entorno macroeconómico, sí que es verdad que a nosotros, en cuanto a valoraciones, por ejemplo, creo que notamos mucho que desde la salida, pues pese que íbamos creciendo y hemos tenido la suerte de que, bueno, pues había gente que quería acompañarnos en el proyecto, entonces en ese sentido estábamos teniendo como buenas oportunidades para poder seguir escalando y de inversión y demás. En Q4, a partir de abril ya nos decían, oye, ahora pilla que vienen duras, creo que Q3, sobre todo Q4 del 22 fue ahí un poco complicado. Ahora sí que, no sé si por inicios de año o tal, creo que ha mejorado un poquillo. Pero bueno, al final creo que es centrarte mucho en los financials, entender muy bien que puedas tener un margen para que en el caso de que no hayan rondas, pues que seas default alive y que puedas tener EBITDA positivo para poder seguir adelante, que el hipercrecimiento ya no lo es todo, que es muy importante llegar, ¿no? Y respecto al tema de la inflación, pues en nuestro caso sí que es verdad que es un producto que tiene mucho margen. Lo bueno es que no solo cogemos el margen de la montura o el margen de la lente,
que para que nos hagamos una idea, pues en monturas normalmente en distribución multiplicas por 2,5, en lentes multiplicas por 4, por 8 y nadie vende clientes, que en nuestro caso pues nosotros somos... Es lo del go-to-market. Claro, el go-to-market nos da como este tema de agregadores. Entonces eso nos deja un gross margin muy elevado que hace que no notemos tanto la inflación, pero igualmente pues seguimos trabajando con proveedores a los cuales les compramos las monturas, que tienen pues mayores costes de materiales, traemos la logística desde Asia, entonces eso también pues sube costes, luego los partners que tenemos pues también, entonces en ese sentido yo creo que hay que buscar bien el apalancamiento, entender bien y la tendencia a nivel societaria de que cada vez pues buscamos un poco más ahora la economía, el saving, ¿no? el ahorrar un poquito. En nuestro caso, pues gracias a que con una gafa puedes tener infinitas posibilidades, como el coste sobre todo está en las lentes, el hecho de poder amortizar y como hacer cutting cost por cada accesorio, en ese sentido esa tendencia de macroeconomics a nosotros creo que nos ayuda. Claro, hemos hablado un poco de la evolución, lo que habéis hecho hasta la fecha, no sé si han sido unas 4.000 y pico gafas, ¿no?, que habéis vendido en los últimos 12 meses. En un año hemos pasado, bueno, en 9 meses pasamos de 2.500 euros a 180.000 y también pues de 3 a 30 personas, 3 procesos de aceleración, hemos estado en Lancedera, en Inventora y Eticolab. Y una ejecución probada brillante, pero claro, también lo que nos preocupa a nosotros, ¿qué hay para los próximos pasos, ¿no? Ahora lo guay es la internacionalización, o sea, sobre todo este Q2 es acabar de alinear muy bien equipos, preparar un equipo de que pues ahora somos 30, que pueda realmente crecer para abrir bastantes países en muy poco tiempo. Al final, el primer paso es que actualmente hemos hecho todas las ventas con un prototipo. Ahora ya justo ya hemos podido hacer una nueva patente, un nuevo sistema que patentamos en 157 países, ya está hecho la patente. Entonces tenemos 2 años y medio para probar la gran mayoría de mercados y ver qué mercados son los que funcionan mejor para poder seguir ahí defendiéndonos en ese sentido. Luego también el hecho de, por ejemplo, poder cambiar la varilla da mucha versatilidad porque, por ejemplo, ahora salen las gafas tecnológicas. Si yo me compro una gafa de ver por 500 euros, otra de sol por 500 euros y otra tecnológica por 500 euros, no es ni económicamente positivo y no es cómodo. El hecho, por ejemplo, ahora estamos haciendo una varilla tecnológica que será como el AirPod de la gafa. Entonces tú cuando quieres te la pones y puedes hacer las llamadas, puedes estar escuchando música. Al no tenerlo en la oreja, aparte de que es más seguro y demás, puedes estar conduciendo con patinetes, con moto. O sea, yo, por ejemplo, que cuando vengo por Madrid, pues la gafa me dice gira izquierda, gira derecha, y si me para la policía pues no me puede decir nada porque es legal, ¿no? Además doy fe de ello porque en el ascensor me has puesto unas gafas escuchando música. Sí, las tiene por aquí. No, la verdad es que... Así que bueno, y yo creo que respecto a amenazas, que creo que me has preguntado, creo que la gran amenaza actualmente es la ejecución interna. O sea, pese a que pueden haber cosas externas que puedan ayudar, o sea, internacionalizarnos fácil, una patente te cubre ciertas cosas, pero yo creo que lo que más crea barrera de entrada es nuestro go-to-market y yo creo que sobre todo es ejecutar muy bien la idea y el proyecto pionero que tenemos para poder seguir creciendo al ritmo y el sueño que tenemos, ¿no? Oye, aprovechando toda la audiencia que tienes hoy, ¿cómo crees que los socios de Faraday podemos ayudarte a conseguir esos hitos? Bueno, al final yo estoy muy contento de poder haber hecho partner con vosotros. Creo que el éxito y sobre todo en este sentido creo que viene por experiencia, contactos y capital. Entonces, obviamente tercero ya lo damos por, bueno, está ahí, pero sobre todo el tema de experiencia y contactos, al abrir puertas, al final el poder aprender de otros retos. A mí me encanta ser una esponja y de hecho creo que gran parte de los mini logros, ¿no?, que hemos podido conseguir actualmente vienen de entender otros sectores. Son personas, entonces de ahí yo creo que podemos aprender mucho y todo lo que pueda aprender y si podemos aportar un mínimo, estaré encantado de estar en contacto con toda la red de Faraday. Y nosotros encantados de ayudarte. Y bueno, y luego ya quiero una respuesta sincera. ¿Cómo has visto el proceso interno nuestro de análisis exhaustivo, tanto número? ¿De verdad quieres hacer esta pregunta, Jaime? El proceso interno nuestro. ¿Hemos sido muy pesados o no? No, yo la verdad que... Bueno, ha sido rápido, es decir, ¿no? Sí, ha sido muy rápido.
bueno, yo no lo sé, pero a mí me habían dicho que, bueno, yo creo que sí, que ha sido muy rápida. No, del rollo, que éramos ostras, más al pesados final, de lo normal, ¿no? Que un term sheet en 22 días era una locura, creo que en muy pocos días lo teníamos. Para mí, al final, como vengo diciendo, el negocio se basa en personas, entonces la suerte de poder conoceros a Gonzalo, a ti y luego parte del equipo, con Álvaro, con Javi y los demás, pues creo que sois muy, muy buenas personas. Para mí ese era el primer fit y entonces una vez ya tienes estos valores, este tema friendly, cercano, creo que todo va mucho más rodado y eso es lo que nos ha dado la agilidad en este proceso. Sí, que súper contento. Bueno, espero que sea sincero. No, de verdad. Yo ya estoy hablando de vosotros y todo lo que podamos aportar ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, pues nada, pues muchísimas gracias. Bienvenido a la familia Faraday. Y nada, un fuerte aplauso para Alex. Muchas gracias. Muy bien. Ahora damos paso, Gonzalo. Fenomenal. Thank you. Y la verdad, yo creo que tanto Jaime como yo estuvimos impresionados porque tenías ya todo preparado. Es que fue muy rápido porque tú estabas muy rápidamente preparado en todo lo que te pedíamos. Sí, sí, de verdad. Muchas gracias. Un honor ahora dar paso a José del Barrio, que está por aquí, fundador, partner de Samaipata. Juan Teijeiro, también Bonsai Partners Group, ¿verdad? Bonsai Partners, vale, fenomenal. Y Paloma Castellano, nuestra anfitriona y directora de Guaira Madrid. Un aplauso pequeño por ahora para ellas, pero ya vais a ver cómo... No. A ver, tenemos un micro, ahora voy a pedir otros 2 vasitos vacíos. Adrián. Guay, gente. Esto lo separo, que no os confundáis, pues eso seca la boca. Pero yo creo que lo primero, pues, de nuevo, un honor contar con vosotros para abordar este tema, ¿no? Que tanto miedo da, de la incertidumbre, etcétera, que puede ser al mismo tiempo una oportunidad. Pero antes de nada vamos a comenzar por presentarnos un poquito todos. Comenzamos por ti, que tienes el micro, vamos a tener que compartir el micro, ¿vale? Fenomenal. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gonzalo y equipo, por invitarme. Un placer estar con todos aquí. Mi nombre es José del Barrio. Empecé en el mundo de las startups, tecnología, en 2011, cuando fundamos La Nevera Roja, plataforma de comida a domicilio, que llegamos a ser líderes en el año 2000, finales del 14. Fue adquirida a principios del 15. Y a partir de ahí, pocos meses después, fundamos Samaipata, un fondo de Venture Capital paneuropeo. Invertimos en early stage, en modelos muy escalables, digitales, que basan su defensibilidad en efectos de red, que es un poco el corazón de nuestra tesis. Hemos hecho 35 inversiones hasta la fecha, estamos gestionando ahora 150 millones en 2 fondos, el segundo es de 110 y típicamente, bueno, pues entramos en rondas pre-series A. Y a nivel europeo, pues más o menos la mitad en España y la otra mitad fuera de España. Pues buenas tardes a todos también. Muchas gracias por traernos aquí. Muy brevemente, bueno, yo soy Juan Teijeiro, soy uno de los 4 socios que somos en Bonsai. A ver, ¿cómo empecé? Bueno, yo empecé en Internet por allá por el año 2000, o sea, soy de los viejos del lugar. En Lycos, no sé si algunos os acordáis, que lo compró, de hecho lo compró Terra, ¿no? Yo vivía en Estados Unidos, allí cuando fue la fusión, me vine para acá y nosotros, bueno, tuve la suerte de estar en el principio de lo que era Internet en España y montamos, con otros 2 socios, montamos lo que era la primera agencia que vendía enlaces patrocinados en Google, que se llama T2O. Y bueno, la suerte ha sido una constante, la suerte ha sido una constante en mi vida y la suerte de que el momentum fue exacto. Salimos al mercado cuando nadie vendía eso y se ha convertido, pues, en donde va todo el dinero de la publicidad, o gran parte del dinero de la publicidad. Entonces, a raíz de que eso nos fue bien, empezamos a montar un montón de compañías en el mundo del marketing digital, verticalizando cosas que hacían email marketing, que hacían contenidos, etcétera. Y bueno, y en perspectiva hemos montado unas 10 compañías, hemos vendido 7 de esas que hemos montado y en paralelo yo ya empezaba a estar un poco cansado de los clientes, pues muchos negocios de agencia ¿no? Y entonces hablé con mis socios y dije, oye, vamos a montar una pata de inversión donde vamos a empezar con nuestro propio dinero solo a ver qué hay por ahí, ¿no? Y esto coincidió con, yo diría, el gran boom que hubo en las startups en España, pues un poco cuando nace. De hecho, José
primera inversión que nos vimos, primer antiportfolio de mi vida. Hemos mantenido muy buena relación desde entonces, pero es verdad que nos hemos dado buenos cabezazos desde aquel día. Y bueno, y ahí empezamos nosotros a invertir nuestro propio capital. Ahí en ese tiempo invertimos unas 25 compañías, con la suerte, pues eso, de enganchar, no sé, algunas como Wallapop, como Globo, como Arquivo, como Bytes, bueno, algunas de ellas que nos han ido muy bien. Y en el proceso lo mejor que nos ha pasado es que conocimos a Javier Cebrián, que para los que no lo conozcáis, Javier es el que debería estar hoy aquí. Javier es el fundador de Bonsai Venture Capital, que era el family office de su familia. Y Javier, la que no está aquí, para mí es el Warren Buffett de este sector. No lo digo porque sea mi socio, lo diría aunque no lo fuera. Un tipazo que se merece que todo lo que le pase sea bueno y que tuvo la generosidad de cuando él, que hacía todo con su padre, cuando su padre se retiró, de llamarme y me decir, Juan, ¿por qué no montamos algo juntos? Y yo dije que de cabeza, ¿no? Y de cabeza montamos Bonsai Partners, sumamos al proyecto a Martí Escursel y Andrés de la Morena. Andrés es uno de los cofundadores de Idealista. Y bueno, básicamente veníamos todos los cuatro, veníamos de invertir nuestro propio dinero y decidimos montar Bonsai Partners, un vehículo ya registrado en la CNMV, que fue Bonsai Partners 1, un vehículo de 60 millones, y ahora acabamos de cerrar el 2 con otros 165, ¿no? Con lo cual tenemos unos 225 bajo gestión. Y entramos, somos menos valientes que José, entramos ¿no? un poco más tarde, con tickets algo más grandes, ¿no? Estamos haciendo tickets entre, pues, iniciales ahora mismo de unos 3 millones de euros, hasta 15 podemos ir por compañía, y somos lo más flexible que hay en el sector. O sea, hacemos cualquier sector, cualquier modelo de negocio, cualquier stage, casi primario, secundario, o sea, tenemos para todos los gustos. Eso sí, hacemos muy pocas inversiones al año, o sea, a pesar de que tenemos mucho dinero, como imagino que todos, hacemos 5 o 6 inversiones al año, que nos miramos mucho y decidimos por unanimidad. Y aquí ya me callo porque... Está súper interesante. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Gonzalo, por contar con nosotros y celebrar otra vez más aquí. Lo recordábamos antes, lo hicimos aquí hace unos 3 años, ¿no? Antes de pandemia, y es un gusto volver a la presencialidad y volveros a tener otra vez aquí. Y nada, bueno, yo llevo trabajando en Wayra desde los inicios, cuando estaba aquí José con la nevera roja, nosotros estábamos iniciando Wayra. Wayra ha sido y es una aventura. Al final nacimos como una startup dentro de Telefónica, un equipo pequeño. Básicamente estábamos en una situación de mercado dentro de Telefónica donde ves que realmente la competencia, el entorno competitivo cambia mucho en este sector telco, ya no es tanto, no juegas contra los sospechosos habituales, sino que están surgiendo empresas en garajes que son las que se están llevando el mercado digital. Entonces, con esa premisa, Telefónica siempre ha tenido mucha innovación interna, pero es imposible seguir luchando en este entorno con la rapidez, con el abaratamiento tecnológico, sin tener una mirada fuera. Entonces, Wayra surge así, como el ojo fuera de Telefónica, para mirar qué es lo que está pasando, para invertir y apoyar también a los emprendedores en los diferentes ecosistemas donde estamos operando. Creo que, o sea, lo digo con mucho orgullo, ¿no? Que hemos ayudado a construir ecosistemas en los países donde estábamos cuando lanzamos Wayra pues el evento de lanzamiento que tuvimos aquí, en este hub, en este Ágora. Es que no recuerdo si fue a Rola, o sea, hubo un tuit que básicamente decía, si hoy cae una bomba en el edificio de Gran Vía de Telefónica, se acaba el ecosistema emprendedor en Madrid, porque estaba básicamente aquí todo el mundo, porque cabíamos, ¿no? Y ahora yo creo que también la buena noticia es que evidentemente este sector no cabe en una única sala, entonces ha crecido y hemos crecido con él a lo largo de los años. Entonces, desde Wayra hemos invertido en más de 800 empresas, startups a lo largo del mundo, hemos evolucionado nuestra tesis también en la medida en la que evoluciona el ecosistema, en la que evoluciona Telefónica. Nacimos como aceleradora en el momento en el que, bueno, pues había pocos emprendedores tan capaces como José de lanzar una startup adelante y trabajábamos en ayudarles en la formación a emprendedores, a emprendedoras para que lanzasen sus proyectos. Hemos evolucionado para ir más a un fondo de opcionalidad corporativo, opcionalidad porque buscamos opciones para Telefónica en sus futuros negocios, ¿no? Pero siempre apoyado y de la mano de la operadora. Entonces, no sé, tenemos inversiones muy variadas, o sea, estoy segura de que Bonsai hace muchísimas cosas variadas y aquí, claro, cuando decimos, no, es que somos un fondo de Telefónica, parece que todo el mundo te mete en telco y dices, no. O sea, estamos hablando desde salud, ¿no? Pues tenemos Idoven, por ejemplo, aquí en el espacio, que es una empresa que está realmente, es como para tenerle un ojo de atención
haciendo IA para salud, un cardiólogo automatizado. Estamos haciendo cosas de Web3, de cripto, de IA, de diferentes sectores aplicados a cualquier cosa que pueda construir el futuro de Telefónica, ¿no? Porque esto ya terminó, pero sí que cuando en Venture Capital todos hablamos mucho de unicornios, ¿no? Y decimos que el unicornio es aquella startup que vale más de 1 billion euros, ¿no? Y es como muy difícil de encontrar, ¿no? Esa startup de 1 billion. Yo creo que ahora, tal y como está evolucionando el mercado, lo que vamos a ser difíciles de encontrar somos las grandes corporaciones con más de 100 años, ¿no? Entonces, los nuevos unicornios vamos a ser, pues, por ejemplo, Telefónica el año que viene, porque hacemos 100, ¿no? Pues, esa sería más o menos, y sin tener esa mirada afuera, es imposible sobrevivir en este espacio. Muy interesante. Yo creo que confirma lo interesante que es tenerlos a los tres, ¿no? En una fase temprana y muy diversa en cuanto a sectores, en una fase un poquito más tardía y con experiencia de emprendedor, pero también en un nicho que ahora se está ampliando muchísimo, que buscáis los efectos de red. Así que pues vamos a poder disfrutar de 3 visiones distintas sobre lo que está pasando, ¿no? Hombre, todos tenemos aquí nuestras opiniones, por supuesto, pero venimos a compartir las vuestras. Así que muchísimas gracias de nuevo por la generosidad. Me acuerdo yo de estar aquí con nuestro segundo o tercer evento de toda la vida de FAR en el 2012 o 2013 con Jordi Verde Habitísimo y Alfonso Villar. ¿Se acordará Jaime? ¿Sabe? ¿Verdad? Y Alfonso Villar de PlaySpace, fueron 2 exits. ¿Vale? Hemos coinvertido en varias ocasiones juntos. ¿Vale? La última, de hecho, con Wayra Alemania, que estamos muy orgullosos de los de Tucán. Llegamos a coinvertir con vosotros, yo creo que en ese momento os estabais juntando con Bonsai en Signaturit, que también estoy contentos y tal. Y estamos caninos por poder coinvertir con vosotros, así que bueno, a raíz de estos pequeños eventos seguro que surgen cositas. Pero vamos a entrar ya en lo que nos atañe hoy, que es, bueno, pues está llegando. ¿Qué es la inflación? Que se han juntado todas, ¿no? Es inflación, tipos de interés, guerra en Ucrania, Silicon Valley Bank, macroeconómico, la crisis bancaria que se prevé. Dice, ¿cuál es el que os da más miedo, ¿no? ¿Cuál es el 1 o 2 o 3, lo que consideréis, cuáles son los factores que a día de hoy más incertidumbre e inestabilidad están provocando desde la faceta del inversor? Primero, a ver, yo creo que el efecto más grande que nosotros hemos visto en todo el ecosistema ha sido provocado por la combinación de la subida de tipos de interés repentina, razonablemente repentina, post-COVID y el fin de COVID combinado, que ha hecho que una digitalización nunca vista, que se había provocado durante la pandemia, retrocediera después de la pandemia mucho más rápido de lo que la gente se esperaba. Mucha gente pensábamos que iba a dejar un pozo bastante más grande, al menos a corto plazo, y eso no ha ocurrido. Ha ocurrido esto unido a la parte de tipos, de subida de tipos. Esto ha provocado que, efectos combinados también, una reducción en los múltiplos de cotización en empresas tecnológicas, mercados públicos, y eso ha hecho cascada a los privados a una velocidad que, depende de la etapa, ha tenido un poco más o menos retardo y más o menos impacto. Pero ha sido un efecto dominó y todo el mundo pensaba, teorizábamos, esto empieza a finales de 2021, principios de 2022, esto empieza a teorizar, esto va a llegar hasta early stage, se va a quedar en late stage, etcétera, ¿no? Entonces, esa profundidad, velocidad de la cascada, retardo, etcétera, unido a un desajuste por el lado de la demanda de capital de las startups, que todavía en el 22 seguían pensando y todavía ahora siguen pensando en valoraciones del 2021, y es otro mundo, y de hecho hoy venía... durante los últimos 2 o 3 días venía un consejo relacionado con esto, con esta temática de valoraciones, etcétera, y muchas es como, oye, pero ¿cómo es posible que la valoración que tendría ahora yo sea la misma de hace 2 o 3 años si soy 3, 4, 5, 10 veces más grande? Pues eso es lo que se está enfrentando, ¿no? Mucha pregunta. Mucha pregunta relacionada con esto. Entonces, hay una incertidumbre que tiene mucho que ver con la formación de los precios. Ahora mismo muchas startups salen y en ese proceso de, si quieres, de price discovery, si quieres, de, oye, ¿a cuánto puedo levantar y cuánto puedo levantar? El nivel de incertidumbre es enorme. Antes salías, había una serie de benchmarks, entonces los drivers tienen que ver, yo creo, con la poca visibilidad que hay aguas arriba, mercados cotizados, volatilidad y esa depresión de los múltiplos, si va a seguir avanzando, va a seguir continuando, va a tocar techo o para arriba, ¿no? Entonces, para mí,
íntimamente relacionado con mercados cotizados, y hasta que ahí la volatilidad no se reduzca y no se estabilicen los múltiplos de valoración, los fondos de más late stage, VC, no empiezan a hacer deployment del capital, mientras que esos no hagan el deployment, no lo van a hacer rápidamente los de la fase anterior, ¿no? Mientras tanto, lo que hay pues ese periodo de incertidumbre de cuándo se va a empezar a fluir el capital, ¿no? Y esto, efectivamente, luego lo vamos a hablar en diferentes temas, ¿no? Pero para mí todo gira alrededor de este Múltiplos factor, entre claramente, el mercado de capital. más allá de otros que yo creo que en el mundo de startups son bastante secundarios, como puede ser la inflación, ciclo macro, etcétera, que efectivamente afecta de forma indirecta, pero el ciclo macro que le afecta a una empresa de early stage es el de dentro de 7, 8 años o 10 años, no el de ahora. Realmente lo que le afecta ahora es cómo están los mercados de capital, y en concreto los de la etapa que le corresponde a esa startup, ¿no? Por ejemplo, Pre-Seed, Seed, Series C, BC. Entonces, lo veo como muy separado, ¿no? Y yo no pensaba, honestamente, al principio, cuando se desacelera todo, finales del 21, principios del 22, que iba a haber esa cascada tan rápida, ese efecto dominó tan rápido, pero es una realidad, ¿no? Ahora, luego lo veremos también cómo afecta a las diferentes etapas de forma un poco asimétrica, pero que todo viene del mismo origen, yo creo, ¿no? De incertidumbre. No sé cómo lo veis vosotros. Juan, aparte de cosas que quieras añadir o que no estés de acuerdo y tal y cual, ¿también algún otro factor que creas tú? Si crees que hay algún otro factor que tiene mucha importancia. No, o sea, yo creo que, bueno, que lo que ha dicho José es impecable, o sea, no añadiría, o sea, lo que principalmente ha afectado al sector, yo creo que ha sido eso, ¿no? Los tipos y recuperarse de la resaca del COVID, ¿no? Que compañías que han crecido a lo bestia y que no han sido capaces de mantener ese crecimiento, como es normal, por otro lado, ¿no? Pero el mercado ha seguido exigiéndolo, ¿no? Yo creo que esto ha tenido, bueno, varias derivadas, ¿no? O sea, cosas, no solo que a las compañías les está costando mucho más levantar el dinero, sino que a los propios inversores, y hablo de los LPs, o sea, no hablo de los fondos, ¿no? Están mucho más tímidos a la hora de arriesgarse a invertir, porque básicamente encuentran alternativas de inversión con muchísimo menos riesgo, ¿no? Que les pueden garantizar, depende del país, pero letras al 3, al 4, al 5, ¿no? Con lo cual, esto lo que viene es a elevar el grado medio de expectativa de rentabilidad de cualquier otro tipo de activo, ¿no? O sea, si yo antes por la renta fija obtenía el 0 y ahora me dan un 3, pues le tengo que sumar 3 puntos a cualquier otro tipo de activo, ¿no? Y entonces eso hace que yo creo que aquellos fondos que han estado levantando dinero últimamente, pues lo tienen un poco más difícil porque hay alternativas, ¿no? Que por otro lado, yo soy una persona, creo que todos los que nos dedicamos a esto somos optimistas enfermizos, ¿vale? No, si no estaríamos en esto, no, pero yo creo que eso hace que, bueno, pues que ahora es el momento de invertir, o sea, ¿no? Y luego hablaremos en las preguntas, pero para mí hay que ser muy contraria, y cuando todo el mundo está asustado, yo creo que es donde están las oportunidades. Creo que es bueno, en Estados Unidos yo creo que probablemente, como decía José, ha pasado más rápido toda esta corrección por todo tipo de fases, cosa que es buena. O sea, yo creo que cuanto antes ocurra la corrección y más dramática sea, mejor, ¿no? Porque hará que, oye, que de vuelta, ¿no? Y que cuando hablemos de esta crisis dentro de 20 años, nos parecerá que no fue nada, como ha pasado siempre, ¿no? O sea, cuando uno mira con la perspectiva que da el tiempo, ¿no? Uno conecta los puntos y dice, oye, pues sí, ahora lo vamos a pasar mal, pero como gracias a Dios todos nos dedicamos a algo que son a 10 años vista, en 10 años vista puede pasar de todo. Puede pasar todavía cosas peores a las que estamos ahora y cosas muchísimo mejores, ¿no? Pero bueno, yo solo quiero pensar en las cosas buenas, ¿no? Me encanta la visión optimista, que de hecho yo creo que todos los que estamos aquí compartimos. Es algo que caracteriza al sector. Es muy difícil añadir sobre esto. O sea, yo creo que el principal factor ha sido los tipos, hay una corrección de mercado. Bueno, nosotros tenemos también la suerte, ¿no?, de jugar en etapas early stage y hemos pasado por unos años de mercado donde había precisamente muchísimo capital en Venture Capital y se había inflacionado bastante la valoración de las startups, con lo cual las correcciones, especialmente en early stage, siempre y cuando hayas levantado ya el fondo, son bastante positivas, ¿no? O sea, si estamos viendo sufrir algunos compañeros que están ahora intentando levantar capital, pero en España la verdad es que casi todo el mundo había levantado. O sea, la mayoría de los fondos vienen y siguen estando aún algo cargados. Nosotros vivimos una situación un poco distinta por el hecho de ser fondo corporativo, trabajamos con presupuestos anuales, entonces es un poco más acíclico en esa medida, ¿no?
seguimos manteniendo tesis de inversión. Pero mal, te voy a decir que guarda el micro y vamos a ir, porque si no vas a estar intentando añadir tú siempre y no es fácil porque, joder, son ideas muy interesantes, ahora les va a tocar añadir a ellos, ¿no? Pero, y que nos acerquemos, ¿verdad, Nico, el micro a esta para que luego se pueda grabar y que la gente que no ha podido venir pues también escuche, si nos sirve también para ayudar a bajar las valoraciones de entrada, pues mejor, ¿vale? Tenemos que repetir mucho eso. Bueno, hemos comentado y además hemos adelantado algunos de los temas, ¿no? Dice, ¿cómo creéis que está afectando este entorno al inversor en particular? ¿No? Estábamos hablando del fundraising, quizá más difícil, está ese efecto que comentabas, a lo mejor, claro, en el tema de corporativo, pues distinto, ¿no? Pero a lo mejor también lo que he percibido yo de algunos es que, oye, yo es que he perdido bastante pasta de renta variable o renta fija últimamente y claro, el tema de rebalanceo anual, que es que digo, madre mía, qué porcentaje tengo en Venture Capital, ¿no? De repente. Y también hemos visto a LPs o LPs potenciales que nos han venido con eso, ¿no? Aparte de lo de los tipos de interés más altos, ¿no? Pero bueno, aparte del fundraising, las valoraciones de entrada que hemos comentado ya, que a lo mejor se nota un poquito menos en esta fase que en esa, ahora comentamos, menos oportunidades, hay menos gente levantando y dice, yo voy a esperar, si puedo, a levantar más. Bueno, lo que estáis percibiendo como más inmediato, ¿no? En vuestros segmentos. Bueno, yo creo que sí que habíamos notado cierto parón de deal flow. Nos llegaba un poco menos. Ahora parece que se está empezando otra vez a animar, ¿sabes? Porque llevamos como viendo recurrentemente los mismos deals, ¿no? Pasándonos una y otra vez casi los mismos deals. Ahora estamos notando que vuelve a reanimarse la situación. O sea, yo creo que al final, cuando analizamos proyectos, lo que miramos también es bueno, que tengan un mercado. Creo que las oportunidades de inversión están precisamente en estos momentos de mercado y buscar los fundamentales de negocio. O sea, siempre también nosotros tenemos una política de inversión muy constante, muy B2B, con buenos fundamentales, intentando apoyar siempre el negocio. No hemos cambiado tanto ahí la tesis a lo largo de los años, porque bueno, cuando hemos intentado hacer B2C, teniendo en cuenta que tampoco tenemos tanto bolsillo de capital, era más complicado, es mucho más azaroso. También por ello, normalmente entráis en los 2-3 primeros años de vida de una empresa. Bueno, depende, ¿no? A veces más. Pero solemos entrar, nosotros, nuestro espacio de confort es en una late seed, o sea, no tan seed, o sea, ya buscamos empresas que tengan producto montado, que estén comercializando, porque al final buscamos mucho el generar ese fit, ese encaje con Telefónica, y Telefónica como primer cliente tampoco es el mejor. Entonces sí que somos muy buen décimo cliente, ¿no? Cuando ya están un poco curtidas las empresas, ya tienen algo hecho, es mucho más fácil para nosotros trabajar con ellas. Entonces tampoco son tan tempranas. O sea, estamos entrando, normalmente entramos en una ronda de 2 millones de euros, donde nosotros ponemos unos 250.000, somos el ticket de estratégico de acompañamiento. Como digo, somos un fondo de generación de opcionalidad. Entonces no me importa tener un porcentaje muy bajito, me interesa estar presente en muchas cosas para generarle opciones a Telefónica. Yo en nuestro caso, bueno, creo que habrá pasado en general, ¿no? Lo que pasó cuando empezó la crisis en noviembre del 21, ¿no? Y enseguida vimos que esto no iba a mejorar. Creo que todos, el mandato fue claro en nuestras participadas, extend runway, ¿vale? O sea, tenéis que alargar la vida 2 años porque aquí viene un invierno nuclear, ¿vale? Entonces esto hizo, ¿no? Como decía Paloma, pues que el deal flow desapareciera, pues, ¿no? Llegó un momento donde 3-6 meses después todas las compañías que tenían que financiarse aprovecharon los últimos respiros, por así decirlo, que le quedaban al mercado para financiarse, ¿no? Entonces quizá ahí empezó una fase donde había menos oportunidades. Nosotros en Bonsai tenemos un arma que es maravillosa y es que hacemos secundario, ¿vale? El secundario es un mercado, como todos sabéis, es muy, muy líquido, ¿no? Donde, sobre todo los valientes, aquí veo algunos, ¿no? Los business angels que entran al principio, ¿no? Que se juegan el bigote desde el día 1 y llega un momento donde, oye, a lo mejor la compañía lleva 7-8 años y ellos dicen, a ver, yo no tengo visibilidad de cuándo voy a poder ver el dinero aquí. Viene ahora, como todos somos conscientes, ¿no? Yo creo que en los próximos 2-3 años pocos exits va a haber o pocos exits de mucho valor. Y nosotros lo que hacemos es nos dedicamos a tocar a las empresas proactivamente que pensamos que son buenas y tocar la puerta a ver, oye, aquí alguien necesita liquidez. Y te llevas una sorpresa que casi todo el mundo hay alguien que necesita liquidez. Entonces eso nos permite empezar con una manera, claro, el secundario tiene un descuento porque yo estoy dando una prima de liquidez, algo que es totalmente ilíquido.
nos permite meter la patita en compañías buenas y una vez dentro, ¿no? Porque el otro día hay una frase que me encantó que la verdadera due diligence es el primer consejo, ¿no? O sea, que tú te haces toda la due diligence que quieras, pero hasta que no te sientas en el board y te dicen lo que de verdad está pasando en la compañía, no, pues lo bueno de estar dentro es que ya empiezas a tener una información que te permite luego ya a través de primario o de más secundario ir ampliando nuestras posiciones, ¿no? Entonces nosotros, en todo este periodo donde se ha podido secar un poquito más el deal flow, que se ha secado poco, o sea, que sigue habiendo oportunidades, creo que por todos los lados, hemos sido tremendamente proactivos en la parte secundaria, ¿no? Y creo, bueno, que es una ventaja que desafortunadamente, no sé por qué, pero no todos los fondos tienen. Nosotros desde el primer día fue el motivo por qué lanzamos Bonsai, o sea, nuestro eje queríamos aprovechar el secundario y bueno, y gracias a Dios estamos viendo cosas, pues no sé, a 1/3 de la valoración que tenían en la última ronda, cosas así, ¿no? Porque bueno, porque hay alguien que necesita liquidez y la compañía sigue siendo igual de buena. Y bueno, esto a nosotros pues, es un aliento, la verdad, positivo. O sea, aún más posibilidades de hacer buenos secundarios en un entorno como el actual. Claro, totalmente. Claro, valoraciones, ya sea en secundario, que aún mejor, ¿no? Sí. Pero también en ampliación, También, y en probablemente. primario exactamente igual, sí. A ver, yo creo que también hay que ser justo. Los fondos, y corregidme si me equivoco, pero nos hemos dedicado el último año a hacer rondas internas, ¿no? Para dar oxígeno a nuestras participadas. ¿Vale? O sea, en vez de mirar para afuera, hemos mirado para adentro y hemos dicho, oye, del dinero que tenemos, ¿quién merece, ¿no? Que le sigamos apoyando para ayudarle a extender la vida del portfolio? Nosotros nos pilló en un momento fantástico, todas nuestras compañías tienen más de 2 años de runway. Eso es suerte, ¿vale? Esto no es nada de skill, es que el timing sea el correcto. Os digo otra cosa de estas de la suerte. Nosotros somos inversores en Exótica, que va como un tiro, y Exótica se dedica a vender viajes, ¿vale? Levantó la ronda 15 días antes de que empezara el COVID. Entonces, claro, salvó a la compañía. O sea, la compañía hubiera muerto de cualquier otra manera, ¿no? Y ahora está haciendo lo de cine, pero la suerte yo creo que es un factor muy relevante. Ya he hecho mención antes, creo que sigue siéndolo. Y bueno, más nos vale que tengamos, porque nos dedicamos a esto, ¿no? Así que bueno, así es un poco como veo yo ahora el mercado. Creo que sigue siendo una grandísima oportunidad ahora para los inversores. Bueno, yo creo que poco que añadir, ¿no? A lo mejor compartir 2 cosas, ¿no? Por un lado, una conversación que justo tenía ayer por la noche con un inversor americano de un fondo muy conocido, de los más conocidos a nivel global, sobre este tema, que yo creo que es muy ilustrativo. Y por otro lado, a lo mejor una visión más general de cómo vemos las cosas, ¿no? Al final, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, si eras un emprendedor, es que durante los últimos 10 años era relativamente fácil levantar capital. Entonces, lo que dices a un emprendedor, y se me puede decir que nunca es fácil, y yo lo puedo decir también, nunca ha sido fácil levantar capital, pero ha sido, entre comillas, relativamente fácil levantar capital. Había muchísimo capital disponible. Y por eso mismo, contratar talento, que es otro de los recursos más importantes de cualquier startup, y diferenciarte de la competencia y competir era especialmente complicado. La gente tenía mucho capital y mucho dinero en marketing, mucho dinero en ventas, mucho dinero en descuentos de todo tipo, subsidios, etc., ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora mismo es exactamente lo contrario. Levantar capital es extremadamente complicado, las valoraciones son muy inferiores a la de los últimos años, en términos de múltiplos especialmente, pero a cambio el acceso a talento, tanto la adquisición como la retención, es muchísimo más fácil, porque hay un montón de talento que está saliendo de empresas buenísimas, pero que han tenido que reducir, y van de decenas de miles en decenas de miles, sobre todo las empresas tecnológicas grandes, ¿no? Y eso está ocurriendo de forma, digamos, proactiva por parte de esas empresas, pero luego también hay otro efecto interesante, y es que la principal herramienta de retención de talento en tecnología son los planes de stock option. Y esos planes suelen tener asociado un strike price, y esos strike price se definieron en las épocas de abundancia, en muchos casos, 2021, y ahora no tienen ningún tipo de valor. Esas opciones valen 0, porque la empresa a lo mejor vale la mitad del strike, ¿no? Y eso también provoca un efecto fuga de talento de esas empresas, que de nuevo es talento muy bueno, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que, y un poco al hilo de lo que decía antes Juan en la primera pregunta, era que es muy buen momento para emprender si tienes la financiación, y es muy buen momento para invertir, porque realmente te vas a encontrar con menos competencia en general en el negocio, menos competencia en el talento y menos complicación para retener ese talento. El único problema, que es un problema real, es
el coste del capital, que es infinitamente muy superior, ¿no? Entonces era un poco el tema, y está ligado al tema de los runways y la importancia de tener con el nivel de incertidumbre, pues hablar de, cuando hablábamos antes, las empresas jugaban con 12, 18 meses de runway, era como, ya levantaré dentro de poco. Ahora es, no, olvídate, o sea, 24 meses o más, porque no sabemos qué va a pasar aquí, ¿no? Y además, normalmente tienes que hacer catch-up con una valoración que no tenía sentido de hace 2 años y no quieres levantar un down round ni flat round, quieres tener una equity story ascendente y por tanto necesitas más tiempo para hacer catch-up. Eso por un lado. Y luego por otro lado, esta conversación que era muy ilustrativa, y decía, esta persona lo que decía es, nosotros ahora mismo en nuestro partnership tenemos vamos a decir, una lucha encarnizada, vamos a decir, por la alocación de reservas. Nosotros tenemos unos fondos con uno que llaman las reservas, el dinero que está alocado a los follow-ons, el 40%, el 50%, el 60%, lo que sea, y una asunción de qué empresas van a conseguir capital externo. ¿Qué pasa? Que ahora no todas las empresas del portfolio no están consiguiendo capital externo y nos toca a nosotros liderar todas esas rondas de follow-on. Y por lo tanto, en los partnerships hay tortas para ver qué partner consigue convencer al partnership para que sí que fluya dinero de follow-on o de bridge y demás a las empresas del portfolio. Y eso lo que provoca es pues una escasez importante de capital y una compresión de múltiplos todavía mayor. ¿Por qué? Porque es casi una subasta en el que, oye, si tenemos empresas del portfolio que están dispuestos a coger capital, en palabras literales de esta persona, gratis prácticamente, y con unos descuentos masivos, pues no te voy a poner follow. Imagínate si hay una empresa de nuestro portfolio que está aceptando 4 veces ARR, y las hay en Series B, B, C, pues no voy a invertir en esta a 10, aunque a 10 sea razonable, creciendo al 100%, por ejemplo, ¿no? Entonces eso provoca una depresión de múltiplos todavía mayor, simplemente por un tema casi logístico, es que los modelos de los fondos no estaban diseñados para estos niveles de follow-on. Y esto ocurre en toda la industria, ¿no? Entonces, y de ahí las compresiones tan dramáticas de los múltiplos series B posterior, del orden de, en fin, podían estar levantando en series A, B, creciendo muy rápido hace 2 años a 50 veces o incluso más, y ahora conversaciones literales de, no, por encima de 6, 7 ni de broma. De ese orden de magnitud, estamos hablando de casi 10 veces, ¿no? Entonces, aunque hayas crecido 10 veces, todavía es un flat, ¿no? Y eso te provoca distorsiones en el cap table y es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la batalla que hay ahora mismo. La parte positiva es que como inversores tenemos capacidades para entrar, pues un poco parecido a lo que decías, ¿no? Un secundario. Si te están ofreciendo dinero a 6 veces, pues el secundario a 4. Pues es una oportunidad fantástica. Ahora, como emprendedor es un problema, ¿no? Entonces, hay parte positiva, parte negativa. Yo creo que es un momento de oportunidades y de ser contrarian. Efectivamente, si te guías por el consenso, no mueves un dedo. El consenso ahora es quedarse paralizado. Y como está la mayoría del mercado, ¿no? Seguimos contigo, ¿vale? Vamos a... Y vamos porque también queríamos que no se caliente la cerveza, por supuesto, no, pero queríamos dar un poco la palabra a los asistentes que puedan también trasladaros un poquito sus preguntas, ¿no? Entonces, sí que voy a fusionar ni con las 2 últimas preguntas, ¿vale? Me gustaría que nos comentaseis algún ejemplo, ya por la parte de alguna empresa de la cartera que haya aprovechado este momento de una manera positiva o constructiva, o que haya tenido una gran idea para evitar este tipo de desastres, ¿no? De tener un down round cuando he crecido 10 veces con respecto o 3 veces con respecto al año anterior, ¿no? Eso y cualquier aprendizaje que queráis compartir para otros que nos estarán viendo a partir de mañana, ¿vale? Tanto emprendedores como, en su caso, si lo veis muy obvio, para inversores. En el primero, nosotros tenemos, por ejemplo, esta mañana estaba en un consejo de una participada que se llama Bibla, lo que hacen es fractional ownership, en segundas viviendas, puedes comprar una fracción y ellos gestionan todo. Entonces, es un caso interesante en el que 2021 nace este modelo en Estados Unidos, Pacaso es el líder, llega a 1.000 millones de valoración en cuestión de meses, y como consecuencia de eso y la abundancia de capital, pues salen como, yo qué sé, 50 en Europa de estas, o 30, ¿no? Se corta la financiación, para poder que este modelo funcione necesitas bastante capital, tanto en equity como, importante, en vehículos de deuda. Tienes que crear un debt facility para poder financiar las casas durante un tiempo y tal. Entonces, de golpe, levantan una ronda muy relevante, nosotros lideramos,
tanto en la parte de deuda como de equity, y se corta. De repente el mercado se para y ya no hay financiación. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que han desaparecido el 90% de ellas y ahora ellos están compitiendo razonablemente solos y nosotros creemos que van a tener un par de años de oportunidad para construir en la categoría de una forma razonablemente en solitario más o menos, ¿no? Entonces eso está ocurriendo en algunas, como decía también Juan antes, los que pudieron levantar suficiente capital a buenas valoraciones justo antes de la pandemia ahora tienen una oportunidad para ejecutar 2-3 años solos, bueno, solos o con menos competencia, ¿no? Digamos que hay que correr. A las que están en situación, recomiendas aprovecharlo, que va a durar poco. Totalmente, enfocarse para aquellas, un poco la recomendación, para aquellas compañías que efectivamente se puedan permitir ese lujo, extender estos runways y centrarse en ejecución y pensar en salir del túnel cuando salgamos, que no se sabe muy bien, serán 12, 18 o 36 meses, una posición mucho más sólida y acceder a un capital que ya en ese momento no será tan caro, ¿no? Yo, por mi parte, añadiría 2 ejemplos, ¿no? Uno un poco parecido al que acaba de mencionar José. Nosotros somos inversores en Java, que se dedica a comprar negocios en Amazon, ¿no? Un negocio que sabéis también, hay chorrocientos mil empresas haciendo lo mismo. Java fue la última, que normalmente es una desventaja, ¿no? Ser el último que llega a la fiesta, pues aquí tuvimos la suerte de que ser el último se financió el último y entonces, como ha habido una corrección tan masiva en el mundo del e-commerce, lo que antes compraba 6 veces lo está comprando entre 2 y 3, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas oportunidades de money, por un lado, ¿no? Como decía José, ¿no? Igual que Biblia podría llegar ahora y comprar algún competidor y quedarse con los activos de algún competidor. O sea, hay mucha oportunidad de empezar a comprar a gente que se ha quedado sin caja y que está a punto de cerrar o están en concurso. Esa es una. Y otra, quizás una rara avis en este entorno en el que nos encontramos, pero tenemos una compañía que genera mucha caja y está comprando ella misma a sus accionistas, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Aprovechar que la gente lleva muchos años, necesita liquidez y dice, oye, a nosotros nos va bien, tenemos caja, voy a aprovechar para que el secundario, en vez de que me lo haga otro, ya lo hacemos nosotros, ¿no? Y aumento la autocartera. Oye, en ese particular, en esto que has dicho, la primera es muy interesante porque tenemos 3 situaciones similares en la cartera. Hay que arrancar los botones porque... Bueno, son tuyos. ¿Qué recomendarías al emprendedor que se está fijando en una posible adquisición de una empresita más pequeñita de su sector? ¿Qué tipo de sinergia se tiene que mirar bien y qué tipo de cosas para asegurarse de que no está sobrepagando precisamente en este...? Bueno, yo creo que las oportunidades ahora es que, y esto suena feo decirlo, pero es que al que vas a comprar no tiene otro argumento. O sea, va a cerrar, no tiene otro, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tú puedas hacer humanamente, ¿no? Razonable y sensata, yo creo que no es un tema ni de precio, ¿no? Es un tema de ver, oye, cómo tiene sentido que hagamos las cosas juntos, si sumas al emprendedor o no al proyecto, y luego estamos viendo, esta mañana analizábamos una compañía, ya tiene cierto tamaño, pero había visto con un competidor 30 millones de sinergias en ahorro de costes, 30 millones. ¿No? Pues eso, en gente que hay duplicada haciendo lo mismo, en que la gestión si la haces de un almacén en vez de otro, ¿no? Entonces, cuando haces ese trabajo, que generalmente no es tu día a día, ¿no? Y un emprendedor no está acostumbrado a hacer este tipo de trabajos, pues hay oportunidades enormes, ¿no? Y es verdad que en el entorno en que nos encontramos, los que no han sido capaces de levantar el dinero, que son muchísimos, lamentablemente, ¿no? Pues se encuentran en una situación que mejor que irte a concurso, voy a hacer una muy mala venta antes que quedarme con todo el equipo, ¿no? Y le das una historia también a la compañía, ¿no? Es al final de parte. Bueno, nosotros en estos momentos, por ir también construyendo, o sea, sí que es un momento de consolidación de mercado, donde hay muy buenas oportunidades para hacer un crecimiento inorgánico en las compañías, con compras que a día de hoy pueden ser de saldo. Si le das una salida al equipo, creo que también, pues eso, oportunidades, hemos visto mucha oportunidad de captación de talento, está cambiando, como decía José. Luego, también por destacar sectores concretos, hay cambios en consumo, hay cambios en el consumidor. Hay una gran tendencia, por ejemplo, hacia la circularidad. Y estamos viendo, pues, por ejemplo, pues una de las compañías que tenemos en portfolio, que es de las menos startup, a lo mejor que teníamos en su momento, que se dedica a la reparación de terminales. Llevan durante muchísimos años siendo, pues, de los primeros en España, si no el primero en España, en reparación de terminales. Son
En garantía, pues este año se han comprado una empresa que reparaba Apple, porque al final tú necesitas estar homologado por cada una de las marcas, y era una de las que les faltaba. Entonces han aprovechado ese momento para eso. Y son ahora mismo, tienen todo su discurso alrededor de la circularidad. O sea, en Europa hay un gran derecho, que es el derecho a reparar. Yo creo que los consumidores, ahora cuando te estás gastando en esto, lo mismo que antes, te gastabas en un ordenador, estamos un poco más hartos, ¿no? Y cada vez es más normal el comprar terminales que hayan sido reacondicionados. Entonces, ahora mismo hay una gran oportunidad de negocio ahí, alrededor de todo lo que tenga que ver con circularidad y medio ambiente, que creo que bueno, ellos la han sabido aprovechar bien. Fenomenal, fenomenal. Vale, pues muchas gracias, pero no vamos a parar aquí, por favor. El primer atrevido, atrevida a, oye, disfrutar y preguntar vuestras dudas. Tenemos el lujo de... Fenomenal, Juan. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Creo que nos habéis dado unas ideas verdaderamente, bueno, importantes, en el sentido de que sois players importantes en este ecosistema, ¿no? Yo hago un pequeño apunte y luego la pregunta, lo más rápido posible. El apunte es que la subida de los tipos del negativo o del 0 al 4% puede influir en muchas cosas, como está influyendo y va a influir, ¿no? Sobre todo en los hipotecados. Pero no creo que para entidades de capital riesgo que aspiren a tires de en torno, vamos, de varias decenas, pues una cosa de esas. Yo creo que aquí ha habido, y lo hilo con la pregunta, está habiendo un ajuste de unos precios que en muchos casos, empezando por los unicornios, pues probablemente eran disparatados, ¿no? Pero la pregunta es, yo soy inversor en startups en fases seed, pre-seed, como quiera llamarse, la primera ronda después de las 3 Fs y en algún caso en scale-ups, ¿no? Y yo, de momento, en el deal flow que yo veo, no aprecio que esté habiendo un ajuste de valoraciones. O sea, yo sigo viendo unas valoraciones que en muchas ocasiones siempre me han parecido bastante excesivas, pero no estoy viendo que ese ajuste se esté transmitiendo a estas fases previas. Ya sé que vosotros quizá invertís en otras, pero sí me gustaría conocer vuestra opinión sobre este punto. Gracias. Yo, si queréis, empiezo. Yo creo que en las fases en las que inviertes, evidentemente se nota muchísimo menos las correcciones, ¿no? Muchísimo menos. En el resto de fases se nota, es dramático las correcciones, ¿no? José decía antes el ejemplo, ¿no? Entre 6, 7 veces y 50 veces, ¿no? Nosotros hemos vendido compañías hace un año por 30 veces y ahora podemos comprar acciones a 4 veces, ¿no? Entonces, el problema llegaba, yo creo que, no sé si lo compartís, pero hasta el año 2021 el precio lo ponía el emprendedor. O sea, básicamente venía y decía, yo voy a levantar 5 o 10 millones y me voy a diluir un 20%, con lo cual haz la matemática que esto es lo que vale la compañía. Eso se acabó, ¿vale? Esto te dicen, tengo la intención de diluirme, ahora dicen entre un 20 y un 30, ¿vale? Pero básicamente es, oye, ponme un term sheet, pon el mejor número que puedas y a ver qué va a poner, ¿no? Pero sí que es verdad que en la fase en la que tú estás, yo creo que la variación de precios ha sido mucho menos, ¿no? Mucho menos relevante. No sé, vosotros invertís ahí. Recuerdo las primeras épocas de aquí de mercado, ¿no? Que cuando invertías en fase semilla encontrabas cosas por 400.000 euros, valor total, empresa. Luego, y con un poder, porque no había casi fondos en mercado, con un poder muy fuerte en manos de inversor, a lo largo de los años ha habido más fondo en mercado, mucho más emprendedor, más experimentado, que ha pasado más veces por el ciclo, y hubo un cambio dramático, ¿no? En el año, pues a partir del 2020-2021, donde el poder de negociación había estado en manos del emprendedor. Ahora se vuelve a equilibrar un poco. Ahora yo creo que los inversores tenemos opciones. Y eso es que automáticamente, independientemente de la etapa,
está corrigiendo. Sí que lo hablábamos antes, ¿no? Que en etapas muy semilla, es que muchas veces lo que te conviene es entrar. O sea, porque la diferencia entre discutir un 30% más de valoración cuando estás esperando, o que se hunda, ¿no? Porque va a llamar, o un retorno de 100x porque estás entrando en muy semilla, muchas veces esa discusión no te merece la pena, sino que ya hablas de la dilución del emprendedor, ¿no? Entonces, a ver, estamos entrando, el año pasado se nos presentaban algunas cosas semillas, sin nada, a 15 millones de entrada, y esas mismas compañías están presentándose ahora con rondas más discretas a una valoración menor. O sea, en lugar de decir voy a levantar 3 millones y claro, por la dilución que me toca me voy a 12, me levanto medio millón de euros, intento hacer esa primera etapa de validación de mercado, porque tampoco te merece la pena levantar 2 millones de euros para estar validando si la idea de negocio tiene o no tiene sentido hacer esas primeras pruebas. Entonces sí que se corrige la valoración también en ticket de entrada. Yo estoy viendo cosas un poco más razonables, porque sí que deals que tuvimos que pasar. A lo mejor, una forma de verlo que nosotros utilizamos internamente es la valoración de una startup es una función normalmente de principalmente 3 cosas, ¿no? Es el talento, el equipo, el talento y muy al principio sobre todo el equipo fundador, el tamaño del mercado y la atracción. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la etapa, los pesos de estas 3 cosas cambian radicalmente. En la etapa inicial, el 90% es equipo y mercado, y casi 80% equipo, ¿no? Y la atracción tiene poco peso. Lo que ha ocurrido es que los múltiplos de esa atracción se han caído, pero vamos, un orden de magnitud. Pero claro, en las etapas muy iniciales, en las que la atracción realmente pesa muy poco en esa ecuación, si quieres, en esa función, ahí se está notando menos. Entonces, siguen estando el típico emprendedor en serie, exitoso, etcétera, levantando con un PowerPoint a 10 millones en París. Y eso sigue ocurriendo a día de hoy, de todas las semanas. Lo cual dices, joder, pero si todo se ha pegado un tortazo de 5x y estos siguen aquí levantando a 10 millones. Perdona, y si es inteligencia artificial, acaban de levantar con un PowerPoint casi a 100 millones de valoración en París. Entonces, ese tipo de cosas siguen sucediendo con algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que esa es un poco la regla. Entonces, no tiene nada que ver, como decía Juan, el impacto en los precios, en las valoraciones, por etapa. Me gustaría añadir un poquito más. Vamos a pasar a la penúltima y última pregunta, ¿vale? Para poder charlar un poquito entre todos y conectar. David, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una pregunta para José. Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho del aumento de oferta de talento, ¿no? y talento más barato. Y te has referido a las rondas de despidos que ha habido. Entonces, mi pregunta era si te referías sobre todo a Estados Unidos o si ya es algo que estás viendo en España y si es a todos los perfiles o solamente perfiles más técnicos y más demandados. A ver, aquí hay una cosa importante que es post-COVID la proporción de trabajo remoto se ha cambiado, bueno, ha subido mucho, especialmente en perfiles técnicos. Entonces, de golpe tienes acceso a perfiles técnicos en remoto, mucho más abundante porque ha habido muchos despidos. Entonces eso es un efecto que es más allá de nacional, es casi global o continental por el uso horario, ¿no? Y efectivamente estas rondas de despidos, como estaba más concentrado de estas grandes tecnológicas, más en Estados Unidos que en Europa, pero lo estamos empezando a ver y desde luego la competencia por talento es una función del capital disponible. Si están todo el mundo levantando rondas de 5, 10, 20 millones, todo el mundo contratando, pues hay un montón de competencia por el talento. Entonces, se está empezando a ver que es más fácil contratar y ya ves menos locuras en los salarios. Es la sensación, y incluso los paquetes de opciones que tienes que dar para contratar el mejor talento, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar. Un honor además tener a Rodolfo Carpentier. Tengo que decirlo, fuiste profesor mío y tal, y probablemente hayas invertido en startups antes de que nosotros supiésemos lo que significaba una startup, así que gracias por venir. Muchas gracias. No, os quería decir que yo sufrí por edad el crack del 2000. En el 2000, como sabéis, el Nasdaq se fue a hacer puñetas y estuvimos del 2000 al 2004, no se movía una hoja. Bien es verdad que en aquel entonces Internet eran 300 millones de personas y hoy son casi 4.000 millones. O sea, ha cambiado un poco el mercado. Pero yo sufrí en esa época
algo que los VCs quiero preguntarles si lo estáis empezando a notar o no. Y es que nosotros íbamos a los consejos de administración del 2000 al 2004 a que nos insultaran. Porque nos decían, nos habéis vendido una burra que no vale nada. Habíamos levantado 10.000 millones, que como son 60 millones de euros, parece que no es nada, pero 10.000 millones de pesetas entonces era otra cosa. Bastante más que 60 millones. Bueno, pues lo que pasaba era muy claro, y es que de repente, los que iban a un consejo a decirnos, no os preocupéis, hay todo el dinero del mundo, seguir gastando, tenéis que hacer más inversiones, tenéis 10.000 millones en el banco, pasaron en 2 meses a insultarnos diciendo que les habíamos vendido una burra que no valía nada. Bueno, hasta el 2004. En el 2004 tuvimos la suerte de vender que el Q por 600 millones y los 10.000 millones los convertimos en 15.000, con lo cual fuimos el único en toda Europa que fue capaz de hacer esa operación. Pero yo lo que quiero saber es si realmente en los fondos estáis empezando a notar esa especie de LP que viene y dice, joder, macho, me habéis vendido una burra. ¿Lo estáis notando o no? A ver, nosotros tenemos la suerte de que los LPs... nosotros tenemos también mucho dinero metido dentro, pero nuestros LPs son amigos, ¿no? La grandísima mayoría. O sea, yo que tenemos ahora, no sé, 180 LPs y de a 100 son muy amigos, ¿no? Saben a lo que juegan, ¿vale? O sea, yo de hecho cuando un amigo viene y me dice quiere invertir en Bonsai, yo le digo no. Eso es lo primero que le digo, ¿vale? Esto es de unos y ceros, ¿no? Es así. O sea, si aún así insiste mucho, le dejo que meta la mitad de lo que quería meter, ¿no? Porque sé que esto es un activo de mucho riesgo, ¿no? Yo creo que el último Investors Day que hicimos en Bonsai en noviembre, nosotros hablamos del elefante en la habitación, ¿no? Y nos llevamos un elefante de peluche en el que decíamos, oye, vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar y es, oye, nuestra cartera vale lo que decimos que vale. Y entonces llega la reflexión de, si tuviera que venderla hoy, seguro que no. Pero es que gracias a Dios no tengo que venderla hoy, ¿no? Gracias a Dios tengo a mis compañías financiadas durante 2 años, tienen tiempo de hacer catch-up con su valoración, lo que decía José antes, ¿no? De decir, oye, pues a lo mejor tienes que crecer 3, 4 veces en los próximos 2 años para llegar a que el valor que se supone que tienes de verdad lo tengas, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos en una fase de que la realidad justifique el precio en papel, ¿no? Y como afortunadamente, y toco madera, ¿no? No hay que ir al mercado ahora a vender, primero porque no hay nadie que esté comprando, pues no tenemos ese problema, ¿no? Pero gracias a Dios, por lo menos en nuestro caso, no hemos tenido ni una sola llamada de alguien que nos dijera que me estáis vendiendo. Gracias, por ahora. Sí, yo creo que ese efecto que decías, Rodolfo, sí que lo hemos visto nosotros en consejos, no nuestros LPs, porque yo creo que saben en lo que invierten. Nosotros cuando estamos en el proceso de fundraising, esto lo explicamos muy bien, en la clase de activo. Pero sí que lo estamos viendo a nivel de consejos de administración con fondos de, un poco, yo creo que era un poco más lo que tú comentabas que pasaba en 2000, y es fondos de estos que hablaba antes y otros muchos, de no, sigue invirtiendo, la palabra eficiencia nunca se oía en un consejo y vamos a crecer y más capital, y de repente, de la noche a la mañana, todo va de métricas de eficiencias en el uso del capital y joder, tal, ¿por qué quemáis tanto? Y no sé qué, o sea, pero radical. Y como si lo de antes no hubiera ocurrido. O sea, sí que está ocurriendo, pero yo creo que más a nivel fondos del late stage, los que se supone que te iban a seguir financiando, que de golpe cortan el grifo. Por este tema que hablábamos antes de las reservas, ¿no? Es distinta la situación, pero... No, es distinta, ¿no? Pero sí vemos en consejos esto. Es curioso, ¿no? En un mercado que es tan de contrarians, que al final ocurran las cosas de forma tan similar. Y sí estamos viendo en mucho consejo de administración, o sea, participamos prácticamente en todos los consejos de las empresas en las que participamos como observadores. Y es curioso ver la situación de fondos que estaban apoyando, impulsando el aprovecha el momento y invierte más capital, que vuelven a un mensaje de eficiencia. Y me resulta bastante curioso por este tema porque existe oportunidad en mercado para
aprovechar el momento en el que sabes que el resto de competidores van a tener ese discurso en los consejos de administración para acelerar y crecer, ¿no? O sea, si hay deep pockets y un fondo detrás, existe una buena oportunidad. Pero sí que es cierto que es una auténtica constante en los diferentes consejos. A ver, creo que hablando con gente, ¿no?, que vivió también el 2000, una de las cosas que se vivieron en los fondos también es que los LPs te retiraban el compromiso de inversión. Eso de momento no lo estamos viendo en ninguno de los fondos y, bueno, y de momento no se espera, con lo cual no se espera una crisis tan dramática desde mi punto de vista, pero los que estáis más a ese lado, yo es que tengo mis guerras corporativas, pero son muy diferentes. De momento mis LPs son más suaves en otro sentido. Yo entiendo un poquito que también ese mensaje viene reforzado por los LPs, que ellos mismos dirán, oye, que es el momento de invertir, a ver qué saca, más que qué va a pasar, ¿no? Porque entienden en qué se han metido. Esto ya es un tema de la confianza que tengan los gestores, ¿no? A ver, yo creo que si le preguntáramos al 100% de nuestros LPs, dudo que la mayoría dijeran, hay que invertir ahora. ¿Vale? Es un tema, ¿no? O sea, el mercado funciona como funciona y cuando llega el miedo, todo el mundo tiene miedo, ¿no? Pero nosotros intentamos tener la cabeza muy fría, saber que, oye, tenemos que hacer 5 o 6 inversiones al año y seguimos nuestro ritmo porque no sabemos si el año que viene va a ser peor o mucho mejor. Entonces nosotros lo que sabemos es que si invertimos 5 y 5 y 5 y 5, pues oye, al final tendremos un blended de lo que haya sido el mercado en estos años, ¿no? Y gracias a Dios, por lo menos nosotros en nuestros LPs tenemos la suerte también de que generalmente el que invierte en capital riesgo es alguien que invierte dinero, no diría que casi le sobra, pero que no lo necesita para comer, ¿no? Y bueno, y que le divierte mucho esto, ¿no? Que yo creo en gran parte los que estáis aquí, seguro, porque yo cuando he tratado con, bueno, muchos de vosotros que son, ¿no?, similares a LPs nuestros, están aquí más allá de porque puedan ganar dinero, que evidentemente es porque esto es muy divertido, se aprende mucho, ¿no? Y tiene algo de participar en algo que es más grande que tú, ¿no? Es mucho más sexy, con todo el cariño, Paloma, que invertir en Telefónica, ¿no? Mucho, mucho más sexy, ¿no? Santander. Oye, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer, han sido visiones muy también refrescantes y no creía que iban a ir por ahí en la mayoría de reflexiones, así que genial. Pido un fuerte aplauso para los tres. Y nada, invitaros a todos a conocerles un poquito mejor el tiempo que podéis estar, que sé que tenéis compromisos y a la cena no podréis estar probablemente, pero a una cañita rápida, ojalá que sí. Gracias de nuevo, muchísimas gracias.